Bienvenidos a Cinepiola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy les traemos Antares de la Luz, la secta del fin del mundo. Este nuevo documental de Netflix que igual ha dado que hablar acá en las redes chilenas, por lo menos. He visto harta discusión. Bueno, es un documental de Netflix y hay mucha gente, hemos sentido de que hay mucha gente que quizás ha malentendido qué es un documental. Mucha gente piensa que los documentales son objetivos o tienen alguna responsabilidad de ser objetivos, son como reportajes. Danilo, si nos puedes contar, explicar más o menos qué es un documental y si es que es verdad esto, que un documental tiene que ser objetivo o no. Yo creo que este mismo documental del que estamos hablando nos da esa respuesta, porque el documental siempre en los inicios se concibió como algo más periodístico, si se quiere decir, como a diferencia de la ficción, que es una representación de la realidad. El documental, o la idea que se concebía del documental, era una representación pero más objetiva de ella. Sin embargo, el paso del tiempo, las vanguardias, la incursión de los formatos, ha hecho que el documental, la barrera entre el documental y la ficción sea cada vez más delgada. Y muchas veces se cruzan para un lado, para otro. Y han habido muchos estudios acerca del documental que no han hecho más que evidenciar que el documental no necesariamente se trata como de este ejercicio objetivo del que todos pensaban en un principio. Entonces, cuando tú le preguntas a la gente qué entiende por un documental, muchas veces piensan en como estas cosas del Nat Geo, donde te hablan de los animales, de la naturaleza, de ciertos procesos históricos y te lo van complementando con visuales. Ese es el tipo de documental que, según un autor que se llama Bill Nichols, que creó toda una nomenclatura a partir del documental en su libro Introducción al documental, que él define como expositivo. Y esa es su finalidad, como tratar de hablar sobre algo lo más objetivo posible, y el texto está como adornado por visuales, que lo van complementando. Pero el documental no es mucho más que eso. El documental no es un ejercicio periodístico, el documental es arte, el documental es cine también, son películas. Entonces lo que diferencia el documental es que tiene punto de vista. El autor posee una perspectiva sobre algo, sobre la vida, sobre lo que sea, y busca plasmarla, discúlpenme, y busca plasmarla a través de su película. Y por ejemplo, para poner esta misma película como ejemplo, acá en muchas secciones, y es algo que me gustó mucho del documental, buscan representar la percepción alterada de los miembros de la secta por la droga de la ayahuasca. Entonces uno ve de repente como unas visuales súper interesantes. Son como luces de colores que son muy, muy difusas, son muy nebulosas. Y de repente uno ve la figura de Antares y cómo ésta se va deformando y va cambiando el tipo de representación que tiene Antares. O sea, primero es una silueta que está como diluida en un espacio como sombrío, a contraluz, y después la figura de Antares se empieza a mirar como en contrapicado, desde abajo, con el cielo de fondo, o sea, una figura imponente, casi divina. Entonces lo que hace el documental es mostrarnos ficción, porque todo esto es una representación de ficción, pero que a su vez busca representar la percepción que tenían los miembros de la secta de Antares. Y esto lo van poniendo mientras escuchamos testimonios de ellos. Entonces, el tipo de representación no es realista, es un tipo de construcción de la imagen que el autor buscó realizar con un fin en particular. Pero a lo mejor la gente puede pensar de que un documentalista tiene alguna, o sea, que los documentales tienen alguna responsabilidad de ser, de apegarse a la realidad. No lo tienen por ningún lado. Claro. Son películas los documentales. Un reportaje de un periodista tiene una responsabilidad profesional, moral y responsabilidad periodística de ser apegado a la realidad y de ser objetivo, aunque quizá algún periodista acá nos viene a discutir eso, no lo sé. Pero los periodistas tienen esa responsabilidad, los cineastas no tienen esa responsabilidad. Yo como cineasta puedo decir, esto es una historia real y es todo mentira, y nadie me puede decir nada porque es parte del contar una historia.
De igual manera, las frases donde están al final de esto está basado en una historia real, eso también no importa. Todo eso Exacto, puede si ser usted mentira. ve en una película, esto está basado en una historia real, eso es mentira. O sea, puede que sea verdad, puede que sea que no. Si es mentira, da lo mismo. O sea, no puedes demandar a un cineasta porque dijo que su película era verdad cuando no era mentira. Eso es todo es parte del arte. A Claro. diferencia de un periodista que si publica algo que es falso, tú los puedes demandar por perjuria y cosas. Eso es como otro tipo de... Eso es otra cosa. Pero en el cine no hay ninguna responsabilidad de contar la verdad. Por Responsabilidad por raro que suene claro, hablando de un Es que no hay documental. nadie que regule eso tampoco. Si no hay nadie que lo regule y la gente se lo cree, es que la gente se toma en general muy a la ligera todo lo que ve. Y debería tener un Claro. poco más de responsabilidad. No es tan sencillo. Así como no es tan sencillo dejarse influenciar. Y recuerden que, ponte tú, cuando tú prendes la tele, tú ves programas. ¿Cachai? Claro. claro. Y de la misma forma, y aquí ya quiero entrar como de lleno en contextualizar un poco el documental, y es que, como mencioné antes, los documentales tienen punto de vista, quieren representar alguna postura de vida que tenga el autor que los está haciendo. Entonces, lo que pasó acá fue que el director de este documental, que es Santiago Correa, que es parte como del plantel de directores de Fabula, sí, Fabula, porque nunca le ponen la tilde, esta no es la excepción. Entonces es parte de los directores de Fabula y él ha dirigido solo 2 largometrajes. El primero creo que se llama Los Bastardos o Bastardos en el 2006. Bastardos, sí. Y también participó de un mediometraje en 2022 que se llama Soy la Tierra, un mediometraje documental, perdón. Soy la Tierra, historias desde el fin del mundo, que dura solo 46 minutos y lo dirigió junto a Maite Alberdi, Sebastián Fernández y María Paz González. La película anterior, Bastardos, que es del 2006, es una ficción. Y ahora él vuelve a debutar como director en este documental para Netflix, que es Antares de la Luz, la secta del fin del mundo. Y lo que es peculiar aquí, que el entrevistado, el hilo conductor principal de todo este documental son testimonios a través de una entrevista filmada con la mano derecha de Antares de la Luz. Si no me equivoco, su nombre Pablo es Undurraga. Pablo Undurraga, exactamente. Él nunca, desde que se entregó, quiso dar un testimonio, nunca quiso conceder una entrevista, sinceramente. Entonces iba a ser muy difícil lograr que él diera un testimonio. Sin embargo, primero lograron comunicarse con su padre, que también aparece en este documental. Y lo que hizo este director fue hablarle sobre cómo quería abordar el documental. Le dijo que realmente no le interesaba mucho lo que quería hacer y que en su momento hizo todo el mundo, que era centrarse mucho en el crimen. Que todos hablaban de el primer sacrificio humano en Chile, cómo es posible de que esta gente haya cometido semejante atrocidad. Pero lo que le interesaba a Correa era preguntarse cómo estas personas que seguían a Antares llegaron a seguirlo. Su enfoque estaba más bien en las víctimas. ¿Qué construía a una víctima para que se convirtiera en un victimario? De hecho, yo creo que ese es el punto de vista precisamente de este documental, que detrás de todo victimario hay una historia que le precede y que lo convierte en quien termina siendo. Entonces, el padre de Undurraga le dijo que lo había convencido completamente, pero tenía que hablarlo con su hijo. Y después de varios días, Correa recibe una llamada y era el mismo Pablo Undurraga. Entonces tuvieron varias sesiones por Zoom hasta que finalmente logró convencerlo de dar su testimonio en cámara. Después de eso también se terminó entrevistando a todo el resto de los involucrados en la secta, pero la mayoría de ellos no quiso dar declaración en cámara. Entonces tomaron esta resolución de vamos a contratar actrices, actores para que ocupen las declaraciones que estaban grabadas desde la carpeta del caso y hacer que las interpreten. Que de hecho el documental lo pone en un principio, como que se utilizarán como interpretaciones de ciertos archivos para poder dar una mejor narración.
Y así es como nace este documental. Se le dio vida porque precisamente tenía un enfoque diferente. No era tanto en lo macabro del caso original, sino en qué hace que un victimario se transforme en un victimario. Qué hace que alguien se reduzca a ser un mero esclavo de alguien y que sabotee su propia individualidad. Vamos adelante entonces con nuestras opiniones del documental. Cristóbal, Claro. si quieres partir tú, ¿qué opinaste de este documental? Ya, bacán. Oye, cine piola jamás ha sido piola. Llegamos ahora con Antares de la Luz. A mí me cuesta, en verdad, de partida a mí me cuesta tomar esto desde un punto de vista un poco de cineasta, ¿cachai? Por el sentido de que esto es un caso real, pues, ¿cachai? Los involucrados y particularmente yo diría que el protagonista, Pablo, está tan cerca de la cámara y estás en un nivel tan alejado de la ficción y a la vez tan en un punto tan intermedio que es como difícil. Me es difícil tomar al toro, ¿cachai? Así como de algún lado, no. Es bien personal. Ya apartamos con datillos, no sé, yo creo que vamos a comentar más que otra cosa, yo por lo menos más comentarios, más cosas que rescaté, algunas preguntas que les tengo para hacer que me parecen súper interesantes que el documental va dejando. Como les digo, Antares de la Luz me pareció un documental macabro pero maravilloso, se ve precioso, tiene unos planos increíbles que siento que tienen una contemplación bastante armónica para contrarrestar todo lo horrendo que aquí va a pasar, pues, ¿cachai? Eh, y todo, así como toda la locura que se viene. Y al ver así como el contrapunto de Pablo tan centrado contándote la historia de una manera en que te convence tanto de que él ha sido solo una víctima de Ramón, Claro. porque quisiera apuntar ese punto, que el señor conocido como Antares de la Luz en verdad se llamaba Ramón Castillo Gaete, y cuando le dices que Ramón hizo todo esto, como que le baja un poco el perfil a todo, ¿cachai? Así como que él mismo, y siento que es como un poco Lord Voldemort, que tiene que cambiarse el nombre para poder ascender, obviamente, la apoteosis, pues, ¿cachai? No puede ser Ramón el líder de la secta del fin del mundo, pues tiene que ser Antares, y no, obviamente, bueno, yo creo que para toda la gente que trabaja en base de la ayahuasca, ¿cachai? Haciendo secciones, yo creo que esta es la peor publicidad es la peor publicidad para toda una corriente de New Age. Chamanes, sí. Para chamanes, seminarios, loco, así. Ay, perdón, pero hay varias comunas de acá de Santiago, como que hay tantas pymes nuevas, ¿cachai? Hoy por Claro, ahí la New Age, pyme. corriente, claro, las pymes, que no sé qué, las piedras. Loco, vean esto, aterricen un poco, piensen, ¿cachai? Piensen un poco en lo que están haciendo. Así, es difícil, como te digo. Esta cuestión es tan. Te toca un tema, te toca de una manera tan cercana como chileno, como persona, como ser humano, que por eso te digo, es difícil quitarte un poco la etiqueta de esto es documental, ¿cachai? Porque igual llevamos años en esto. Yo igual han pasado más de una década de todo esto, entonces, Sí. no sé, por las noticias, uno lleva años. Con esto, entonces es como que te toca, po. Eh, ¿Qué otras cosas puedo decir? Pablo, como les digo, les quiero dejar así la pregunta, que si acaso les pasa tanto a ustedes como a mí, sienten con Pablo. ¿Qué sienten con Pablo? Porque Pablo es tan familiar, ¿cachai? Es tan confiable, tan simpático, tan normal. ¿Cachai? Y lo mismo con Ramón, así como un sujeto de Peñarolén. Y ahí les quiero dejar las preguntas. ¿Cómo un sujeto de Peñarolén, de aquí, Ramón, puede entender y llegar a llevar a cabo esta seguidilla, este guión macabro de sucesos que van en escalada
y que tú veías una mente criminal digna del mejor escritor de cualquier lado, que es imposible que alguien de la nada sepa tantas cosas y sepa modus operandi que no sé, les dejo ahí la pregunta de qué es todo esto, qué son estas reglas, qué son las reglas de la casa. Uf, hay tanto que estamos recién empezando, vamos. Mira, Adelante. yo creo que primero hay que hacer una distinción entre el tratamiento que el documental le da a Ramón, a Antares de la Luz, y que el que le da a sus seguidores. ¿Por qué? Porque todo el documental está construido, sobre todo con el testimonio de Pablo, pero en torno a la idea de los seguidores de Antares como víctimas de él. Y en lo que respecta a Antares, solamente lo representa a través de la percepción de ellos. No hay mucha información sobre él. No hay nada que ahonde en personajes sobre él. Él es solamente quienes los otros ven. Y entonces yo creo que es más importante quizás hablar como de las víctimas o de sus súbditos. Y aquí quiero, por Cómplices. ejemplo, citar a sus cómplices también. Depende de cómo uno lo vea. Quiero citar, por ejemplo, lo que el mismo director decía cuando se refería a la producción de este documental, y es cuando él logró conseguir el contacto con Pablo, dijo: yo cuando empecé a indagar en este caso no sabía con quién me iba a encontrar, y me encontré con un personaje tremendamente inteligente. En complemento con lo que había leído, empecé a entender que esto no se trata de una carencia intelectual, se trata de una carencia emocional. Es decir, que de ahí se construye todo el caos que ocurre en el tercer acto, porque ellos también afirman que cuando tenían a ellos lo que más les fascinaba era la idea del control mental destructivo. Ven que lo exponen en una parte del documental, cuando los individuos renuncian completamente a su identidad y su individualidad Voluntad. exactamente, y así para ser subordinado de un ser para ellos superior. Entonces tenían como armados los dos primeros actos del documental, sobre todo a través de esa idea, pero el documental les empezó como la misma historia que ellos estaban contando, a exigir más y más, y apareció como este tercer acto donde tenía que ser sí o sí sobre los juicios de estos personajes. Entonces no se podía hablar mucho sobre, salvo por Pablo, que es el que dio su declaración, sobre cómo los otros personajes se veían a ellos mismos después de todo lo que pasó. Así que indagaron en, ¿cómo lo ve la policía? ¿Cómo lo ve el Poder Judicial? ¿Cómo lo cómo lo ven sus familiares? El tío de Antares y el papá de Pablo. ¿Cómo lo ven los expertos en psiquiatría, en psicología, la biógrafa? Y entonces tenemos este tercer acto donde empiezan a entrecruzarse tantos testimonios y tantos puntos de vista diferentes con respecto al caso. Y es, yo creo, la mayor riqueza que tiene este documental, porque llega un punto en el que se empiezan a entrecruzar estos juicios y hay muchos juicios que son contradictorios. Por ejemplo, uno de los detectives, o uno de los fiscales que estaba a cargo del caso, expone que, mira, yo creo que estos huevones eran todos culpables por cómplices y por cómplices. Yo creo que ellos Sacarlo a todos en la cárcel. deberían secarse en la cárcel, claro. Y porque él decía que yo los entrevisté y era ver, no veía locos, veía personas completamente comunes y corrientes. Mientras que otros expertos dicen como, no, es que estas personas estaban completamente perdidas, este sujeto se aprovechó de que eran personas que eran débiles emocionalmente. Entonces, Y los manipuló tan bien que de hecho una de las personajes después de que Antares había desaparecido estuvo igual meses prófuga y quizá claro, por control mental la estaba manipulando mientras ella estaba prófuga. No sé, la gente que estuvo prófuga, todos ellos los manipuló porque además él tenía poderes mentales. claro, o sea, igual Y sé que eso es opinión personal, que eso no es parte del documental, pero sí, para eso a uno estamos para comentar, pues. es que a uno le hace pensar como Antares era un weón tan tremendamente inteligente que hizo como todo este mega plan para aprovecharse de esta gente tan débil emocionalmente y convertirlos en sus esclavos, básicamente convenciéndolos de que era una reencarnación de Dios, o era básicamente un sujeto que
como dicen sus antecedentes. No, era un profesor de música completamente común y corriente, y en un viaje a China, creo, empezó a meterse en esto del misticismo y cuando volvió era otra persona. Ujú. Como un sujeto que simplemente se volvió loco y se convenció a sí mismo de que era un mesías. Yo creo que es como una mezcla de las dos. Esa es mi opinión personal. Porque hay muchos comportamientos de él que son demasiado racionales, creo yo. Sigue Para una ser sí. pauta. Sigue una Sí, pauta bien lógica y bien por puntos y replicable, porque sigue un modus operandi. ¿Cachai? exactamente. Dale, dale. No, y cuando él se veía como contra la pared, por ejemplo, cuando se dio con lo del bebé, cuando, spoilers, cuando tuvieron que llevar a Por si Natalia, acaso. por si acaso, Por cuando si tuvieron acaso que no llevarse a sabías. Natalia Guerra, ¿cierto? Sí, Natalia Guerra. Es la mamá de la guagüita que sacrificaron. Tuvieron que llevársela para poder terminar el trabajo de parto, porque no podían hacerla parir entre ellos en el lugar donde estaban y con los recursos que tenían. Tuvieron que sí o sí llevarla a un hospital. Y Antares se escondió. Entonces, Siempre se si escondió. estuviera tan convencido, ¿no?, de que es un mesías, no habría problemas de que él estuviera ahí. De hecho, él Ramón tenía... siempre se escondió, nunca trabajó. Nunca No, trabajó, había que nunca. sacarlo de vacaciones cuando se estresaba. Había que Había darle que pagarle masajes. todo. Había que darle masajes. Claro. Oye, pero tenía unos planes como, no, vamos a hacer pasar este lugar como una productora audiovisual. Calypso es Mira, como pero es que, oye, una mente maestra, weón. Sí. loco, y por eso a mí me daba escalofríos porque estas personas así como tan reales como de aquí cerca, es... O sea, yo les puedo decir que conozco al menos una secta ahí que tendrá un ex profesor de la Chile. No ahondar en ello. Pero sí, es impresionante lo que... ¿Cómo surgen estos grupos, básicamente? Tipo, como les decía, este loco tiene un modus operandi. ¿Cachai? Así como que es como tergiversa todo al revés. Es como un anti-mesías, pues, ¿cachai? Evidentemente va a un modus operandi y no falla nunca, pues, ¿cachai? Viste que el Pablo dice, oh, tú eres Jesús. Y él así como todas las respuestas llevan a que él es Dios y él manda todo. Y él dice así, oh, soy Jesús, obvio, soy Dios. El otro, no sé, pues lo ve como Krishna, sí, soy Krishna, soy Buda, todo, siempre soy Dios, siempre soy yo, ¿cachai? Y va siendo un tema de discípulos, pero por eso va siendo como antidiscípulos. Así como Pablo es el discípulo principal y es él quien va reclutando a los otros discípulos, ¿cachai? Igual entonces, por eso te digo, así como, sí, fue influenciado, pero ponte tú, gran parte del grupo fue todo atraído por él, pues, ¿cachai? Y ahí van entrando a la casa y van teniendo reglas, pues, ¿cachai? Para ir replicando este tema. Y por eso todas las sectas se supone que funcionan de maneras similares, pues. Y ahí rescatándole algunas de las reglas porque me parecían bien interesantes. No sé si acaso las quieren comentar. No se le habla directo a la cara, no se le puede tocar. Hay que leer todos los libros de Castaneda. ¿Cachai? Y leer la Biblia, pero solo ciertas partes de la Biblia. Las otras partes están prohibidas. Oye, o Alejarse de los... sea, no se le puede tocar, pero cuando se le ocurría, no, es que tú tienes que ser mi esposa ahora y sostener relaciones sexuales con todos los integrantes femeninos de la secta. Mm, El ser interno le habló, pues le habló el ser claro, interno. sí. ¿Qué otra cosa más? Alejarse de los seres dormidos, deshacerse de los bienes materiales. Yo creo que fue venderlos todos para pagar esta locura. Exacto. Raparse la cabeza, solo usar ropa de colores, no usar nada negro. Y no se podía silbar, ni cantar, ni componer música. ¿Cachai? Así como... Raro para alguien que alguna vez fue un músico. Curioso. Pero es que igual él, viste, fue construyendo como su figura, como una divinidad para ellos. Y Y fue preparando el sacrificio. Fue preparándolo. exactamente, y lo fue despojando a cada uno de ellos de todo lo que ellos querían y todo lo que poseían. Entonces, es verdaderamente, creo yo, es como un plan maestro y no creo que sea como una consecuencia de locura, porque la locura No, tiende a ser caótica y esto creo que es demasiado loco. Pablo, planificado. Pablo decía que él veía las serpientes volar, pues, ¿cachai? Veía las alas de Antares.
veía la luz, veía... Era una guerra con cosas que... Y no sé, pues, y cantidades insanas de ayahuasca. ¿Cachai? Así como... Ayahuasca. Así, yo creo que por eso les decía, el peor comercial para la ayahuasca fue esto. Así, vean esta cuestión y se les van a ir las ganas de probar. O Por quizás favor. lo contrario, quizás. Yo creo que no, le dio onda. harta idea a mucha gente esta cuestión. Claro, por favor. Sí. Gente con criterio. Ya. Después en la U de Chile los viernes van a estar consumiendo ayahuasca y Claro, un sí, viernes por atrás. seres de luz. Bueno, para mí, yo, volviendo así como quizás a mi opinión, opinión, el sí, documental por me gustó caleta, o sea, como entretención, como media de entretención de Netflix para pasar el rato, la pasé súper bien viendo, o sea, me gustó caleta. Está muy bien hecho, está muy bien construido, muy bien como logra tomar este caso, cómo te logra narrar, cómo te logra meter en la piel de los súbditos, en la piel de Pablo, en la piel de todos los demás, de entender cómo ellos veían a Antares y por qué estaban en la situación en la que estaban y por qué nunca iban en contra de él y por qué llegaron a hacer lo que hicieron. O sea, como que pude entenderlo y como que pude seguir entrar en esa mentalidad de que aceptas todo lo que Antares te dice, lo aceptas como la verdad absoluta y no hay nada que pueda pasar de que te va a hacer cambiar de opinión y que da lo mismo que te piden matar a tu mascota y supongo que es lo que hay que hacer nomás, como perder totalmente la capacidad de pensamiento crítico y entregar tu identidad a otra persona. Creo que el documental logra muy bien retratarte cómo es posible llegar a llegar a ese punto. sí. Sin embargo, pensándose como la pasé súper bien, terminó y fue como que excelente, pero inmediatamente pude sentirlo como una construcción inmediata. O sea, porque de partida, este documental se llama Antares de la Luz, pero realmente sería llamarse Pablo Undurraga el seguidor de la secta. Porque no se trata de Antares esta cuestión, se trata de Pablo. Antares es una figura que obviamente está súper presente y que es súper importante para esto, pero este documental se trata de Pablo y de cómo, y de que yo creo que el punto de vista documental es estas personas, yo creo que el documental toma la postura de que estas personas eran víctimas y el documental nos pregunta, ¿una víctima es responsable si se convierte en victimario? Por lo menos responsable legal. Yo creo que esa es la pregunta que hace. Y una pregunta interesante, la verdad, porque yo mismo me pregunto, o sea, yo puedo entender si es que aceptamos de que toda esta historia que nos contaron es la realidad y así efectivamente lo sintieron y no es, qué sé yo, algún tipo de historia que todos se pusieron de acuerdo los de la secta para decir, ok, vamos a decir que esto fue lo que nos pasó, cuando quizás en verdad no fue así, no lo podemos saber, no lo vamos a saber nunca porque todos han sido consistentes más o menos en que esto fue lo que les pasó. ¿Cómo se llama? Que podemos aceptar de que ellos no se veían como víctimas, o sea, eran las víctimas de esta historia. Entonces, si te preguntan, ¿es correcto o no que deberían haber ido a la cárcel o no? Nuestro que eso es como, ahí es lo que va, te pregunta el documental, pues, o sea, especialmente porque Antares se suicida. Un crimen tan escandaloso para la sociedad chilena de esa época que era como, yo me acuerdo, o sea, verlo en la tele, que se habló por años, se habló de Antares de la Luz y el sacrificio de la guagua y o sea, y cómo como sociedad podemos aceptar de que nadie va a ir a la cárcel por esto porque es que estaban en ayahuasca, entonces no tenían control de sí. Que quizás es cierto, quizás efectivamente ellos no tienen ningún control de sí. Es complicado. Yo encuentro que esa era como la pregunta moral más interesante que te plantea el documental. ¿Está bien o no o sea, que se zafaron realmente fácil? O sea, Pablo pasó 2 años en la cárcel nomás. Los demás, casi ninguno otro pasó ningún tiempo en la cárcel. Como que se zafaron fácil porque mataron una guagua, o sea, sacrificaron una guagua al fuego. ¿Qué creen ustedes? O sea, y no está solamente correcto eso, sí. que un asesino de un menor, ¿cachai?
guardando las distancias, él puede ser, él, la figura de Pablo, para mí no es, hay una barrera, porque no es una persona real, porque está a través de una pantalla, ¿cachai? A través del caso, ¿cachai? Pero me resulta difícil pensar que un asesino de un menor pueda subirse a la micro contigo, sentarse, ¿cachai? Y pasar al cine, ver a la cajera, entrar a un jardín de niños, ¿cachai? Ir a una plaza. Claro, ¿Qué sociedad vivimos? claro, porque al final de la película, cuando habla se está hablando de la reinserción, y yo me pregunto, claro, o sea, si es que te compras la perspectiva de él y de todas las otras víctimas, de que ellos estaban en esta psicosis y que no tenían control de sus acciones, es súper triste la situación en la que se encuentra como él hoy día, de que como que claro, efectivamente, ¿quién chucha va a querer estar en la pieza, en el mismo espacio que un weón así? Entonces, claro, tú piensas en la historia de qué sé yo, de todas las reinserciones sociales, de la gente que cometió algún crimen y que después no puede recuperar la vida, se le desmorona porque nadie quiere estar trabajando, conviviendo con una persona que cometió algún crimen. Y esa persona se le derrumba la vida, pero en todas esas circunstancias tenemos como esta idea de que esa persona en su sano juicio tomó la decisión de cometer actos. En cambio, esta es una persona como que bajo hipnosis cometió crimen. No sé, ¿es correcto o no? Porque el crimen es tan horrible que es difícil la pregunta, yo creo. Y eso es como donde para mí eso es donde el documental más se me ha quedado como dando vueltas de... No es sencillo de responder esa pregunta. Es como una pregunta de sociedad que uno tiene que hacerse. O sea, ¿está bien o no? O sea, ¿podemos perdonar a una persona así si es que le podemos creer alguna vez o no? O jamás le vamos a poder creer. ¿Sí? Yo creo que, de hecho, esta reflexión final, si es que le podemos llamar una reflexión, es quizás lo que me pareció más interesante, al igual que tú del documental. Porque si bien antes me puse a lesear acá con lo de Antares, la verdad es que tengo opiniones mixtas, porque siento que el documental plantea precisamente preguntas interesantes que devienen del caos del tercer acto, pero que se quedan en solo ser preguntas. Si bien hay una postura clara del actor con respecto de que detrás de todo victimario hay antecedentes que lo convierten en tal, el documental llega a este punto de como, ok, respóndelo tú. Y si bien es un ejercicio interesante de hacer, me hubiera gustado que ese antecedente hubiera sido como, aunque sea un elemento súper sutil, pero que estuviera presente desde un principio. Porque siento que igual peca un poco de centrarse mucho en la creación de la secta y en el asesinato en sí. Porque el asesinato viene a ser como este punto de giro que da paso al tercer acto. Y eso debe ser como de lo peor, pues, ¿cachai? Porque igual te deja el tema ahí de que el asesinato no fue el final. Después del asesinato pasó mucho tiempo. Y antes del asesinato, piensa que quizás uno no le toma el peso realmente porque no ahondan tanto en ello en el documental, pero no creo que sea menor que Antares, con su tipo de manipulación, obligara a Pablo a matar a su gato, por ejemplo. De ahí de repente el documental menciona que Antares mataba perritos. Sí, por eso el modo operandi de un asesino. Claro, el abusar sexualmente de todas sus súbditas, el despojar a todos de su individualidad, de sus bienes, de su dinero, obligarlos a que se alejen de sus seres queridos. Yo siento que eso es igual, quizás no lo son legalmente, pero igual son crímenes que atentan contra la integridad de otras personas. Ese igual es así como el modus operandi de varias organizaciones de corte religioso, pues, ¿cachai? Entonces, sí, de las cuales no hay una regulación clara, pues, ¿cachai? Una regulación sobre todo en temas de ritos, de libertades, de derechos, que igual está interesante el planteamiento. Por eso les digo, toda la corriente New Age, que aquí yo creo que conviene echarle un ojo, que no son cosas que necesariamente sean inofensivas. Y como elemento temático es súper interesante, pero al final solo se
se queda en eso. Jamás vi que fueran construyendo desde un principio, como la idea del cuestionamiento de las víctimas. Es una cuestión que aparece como un giro en el último acto. Y creo que ese otro documental hubiera sido el doble o el triple de interesante que un documental sobre un caso que, si tú te pones a leer como artículos, vas a saber casi todo lo que te dicen en este documental, salvo por los testimonios tan personales de Pablo. Pero el resto es como cosas que toman de los datos de fiscalía, material de archivo. Y una cosa que no me gustó, adoré mucho el tipo de representación como performativa que hacían, sobre todo con la percepción. Perfecto, veo a la figura de Antares y tratar de representarla a cómo la alucinaban sus súbditos, me encantó. Como Fabula va luciendo cada vez más su capacidad técnica. Ven estos planos donde representaban el paso del tiempo con cómo se veía este hogar antes de que intercediera la figura de Antares, y después se convierte como en una sala vacía con unas velas. Me encanta poder ver ese tipo como de elementos visuales, pero se queda ahí. Muchas veces sentía que había un testimonio quizás hasta conmovedor de Pablo, y te ponían como unas imágenes de él como trabajando, y que eso no está aportando en nada al documental. Es como No, pero relleno, es así. que yo. No, pero es que. No. Ay, solo un último segundo. Dale, no, es que yo Sí. iba Ya. a ponerme a hablar. Vale. Ya, sí, no, cortito, loco, en ese sentido no se puede mejorar el documental, solo por tener a Pablo, no se puede mejorar porque está ahí el loco que lo hizo, porque ¿cachai? Así como, o No, tenía obvio. Antares, ¿cachai? Como que es muy difícil mejorar esto, así como... Ya, yo lo que dije, lo que mencionaste ahí, yo creo que es como la gran falta, o sea, quizás no falta porque el documental hace perfectamente lo que tiene la idea, lo que se lanza a hacer. Yo creo que eso es el problema, de que se lanza a hacer algo específico. Y yo creo que este documental se lanza a hacerle un lavado de imagen a la secta. Porque, especialmente, o sea, quizás era la única forma de hacer esta historia, porque a lo mejor si es que no hubiera sido un lavado de imagen, ninguno de la secta te hubiera hablado jamás. Y hubiera sido po. como un documental quizás mucho menos interesante, de simplemente como policías y la biógrafa, y como alguien que quizás le investigó en su tiempo, los policías, hablando leyendo los documentos del caso y como haciendo Claro. recreaciones. Pero claro, te conseguiste a toda la gente que de verdad participó, con la idea de que la película los considera víctimas también, y de ahí parte todo. Entonces, no sé, me siento, y también esto ya es como más conspiración mía, pero siento como Eso. un tipo de conexión muy cercana entre el punto de vista de este documental y la gente de la secta. ¿A qué me refiero? Siento como de que como la idea de un narrador, quien te está contando este documental, quiere que perdones a esta gente de la secta, pero como de una cercanía, así como de cómo yo intentaría defender a mi hermano si es que mi hermano hubiera cometido un crimen, ¿cachai? Me recordó un poquito, es muy distinto el ejemplo que voy a dar, pero me hizo sentir muy similar a cómo en El Conde, otra película de Fabula, yo sentía ahí como una cercanía muy extraña del guión a la familia de Pinochet, así como de que estaba intentando tirarle mierda a la familia de Pinochet, pero desde un punto de vista como muy de que el guionista personalmente los conoció y personalmente les estaba tirando mierda, y que Pablo Larraín sabemos quién es, el hijo de Hernán Larraín. Es una persona que, o sea, como gente muy prominente de derecha, que seguramente, no sé si es que fue así, pero no me sorprendería que Pablo Larraín compartió 11 con Pinochet cuando era chico, no me sorprendería ni lo más mínimo. Y compartió con los hijos de Pinochet. Entonces, yo ahí sentía como, claro, como en la película El Conde, como una cercanía muy infantil de como, mira Pinochet, y me tira un pedo encima de tu cuerpo, porque yo, así como quien... Como yo me
tengo fantasías, no sé, de pegarle algún día al que me hizo bullying en primero básico. Como ese nivel de cercanía como con el objetivo. Y acá sentía como algo similar. Como quien intenta defender a su primo, ¿cachai? Y no me sorprendería, lo leí por ahí, no sé si sea cierto porque no pude comprobarlo, de que hay algún tipo de conexión familiar entre la familia de alguno de la secta o de Pablo Undurraga específicamente con la gente de Fábula o con el director. Y también que Pablo Undurraga es una persona de plata. Y uno ve los nombres, ve al papá, sí. y el papá dice como, es que mi hijo me vino con una oportunidad de trabajo para que... Esa weá es mentira, esa weá es papá, préstame plata que quiero irme a vivir al campo por 6 meses con todos mis amigos. Ya, hijo, toma tu plata, créate de tu productora. La productora audiovisual. Eh, ¡Wow! Claro, Y de hecho, qué ¿saben qué? qué sorpresa, El papá escribió un libro, como Mi Sí, hijo en una secta, una cosa así. sí, entonces me Es parece... gente como letrada en el fondo. Claro, y bueno, todos dije, ¿sabes qué? Era gente de plata esta, entonces... Y Todos. también, por ejemplo, lo que estabas diciendo tú, Danilo, de que esta entrevista de que Sebastián Correa habló con Pablo Undurraga, qué sé yo. Estuve buscando información antes de este capítulo y me salió esa misma entrevista que tú dijiste, me salió en 10 diarios diferentes. Exactamente la misma entrevista, el día que salió el documental. Entonces no me digáis, yo creo que es totalmente una estrategia de marketing de la productora de Netflix para lanzar así como para promover esta película. Y no digo que sea falso, pero digo que es como manufacturado como parte del marketing. Todo lo que nos dicen, por eso todo lo que nos dicen es parte del marketing, que nos quieren vender algo. Entonces al final, a medida que ha pasado la vi ayer la película, cuando terminé dije, oh puta, la raja, y yo de hecho recomendaría el documental, pero ahora 24 días después yo no le compro ni un peso a ese documental realmente, yo no le creo, no de que sea falso, yo creo que realmente todo lo que dicen es realmente cierto, pero yo creo que te quiere vender una idea que es como, te quiere vender una idea, demasiado. Y Sí, yo creo que yo está bien desconfío cuando advertir me quieren eso. vender una idea. Sí, yo creo que tienes razón. Está bien advertir eso porque lo mismo, la gente es muy influenciable. Y esto se ve como un lavado un poco de imagen, pues, porque es lo mismo. Está demasiado serio, demasiado... Empatizáis demasiado con él, así como que tú de verdad creís cuando él te dice que él asesinó a la gata porque la vio erizarse, le salía humo, ¿cachai? Y saltaba. Para él era real, pues, ¿cachai? Y después todo es como normal. O sea, igual, perdón, yo creo que es parte de lo que un documental hace, de que tú empieces a hacer preguntas sobre cuál es esta representación que acabo de ver, qué porcentaje de veracidad y de realismo hay en ella. Entonces, yo creo que, como dice el Gabriel, es válido que quizás la intención por parte del director haya sido genuina, pero sí hay todo por detrás de esto, hay una estrategia de marketing tremenda, porque no por nada igual es una producción para Netflix. Y Netflix, como tú lo mencionabas, tiene un montón de documentales de un estilo muy similar, de asesinos seriales, Sí, de po. masacres, de sucesos peculiares que tienen que ver mucho con el morbo también. Aunque si este documental fuera abordado desde el morbo, ahondarían mucho más en los abusos sexuales, en la matanza de los sacrificios animales, y no lo hacen tanto. Quizás por un lavado de imagen muy selectivo, o quizás porque esa era la genuina intención, de hablar desde las víctimas como su transformación a victimario, pero por parte de sus antecedentes. Yo creo que mi mayor crítica con respecto al documental es que tiene bonitos monos. Con monos me refiero a lo que uno va viendo, lo que va como adornando, aunque suene... Gráfica. Claro, tenemos estas grandes composiciones de efectos visuales, estas luces de colores. Me gustan los planos que eligieron para representar a Antares, tienen un propósito narrativo, me gusta mucho. Pero muchos de ellos creo que caen en el efectismo porque no alcanzan a constituirse como códigos.
uno habla de un código para quienes quizás no estén familiarizados con el término. Uno habla de un código en cine cuando es un elemento que es utilizado de una forma en particular varias veces a través de la historia. Entonces se constituye como un código visual o sonoro que está usado intencionalmente para contar la historia de la forma en que está siendo contada. Y acá el paso del tiempo, cuando empiezan a desvanecerse los objetos en este plano en movimiento, una vez. No es un código, es como mira, wow, mira el efecto que Fabula puede hacer. ¿Qué más? El final, ¿viste que hablan de la casa de Kujiwai? Que aparece como 10 minutos en el tercer acto, y cuando el documental termina hay una grúa que empieza a destruir esta casa. Quizás cuánto invirtieron en reconstruir y destruir esa Yo creo misma que, casa. yo creo que la estaban destruyendo de verdad. Sí, Era pero la es que casa real. no creo que la hayan, porque se veía muy de Adobe. Y Es eso también difícil es parte, yo creo que del marketing. Es como Claro, vino pero es que Fábula igual tuvieron que pagar para que el para buen del, destruirla. claro, para que el buen del fondo quisiera hacer algo, es porque vinieron las cámaras. Como, es Sí. que al fin voy a cerrar este capítulo en mi vida. Claro, cuando llegaron las cámaras para grabarte. No, pero está bueno, por eso te digo, es la media oportunidad, sí. Pues, No, claro, pero ¿qué a lo que documental voy, tiene al victimario, al asesino ahí? Porque lo que él dice, porque todos se echan la culpa entre ellos, por el final. Natalia se le echa la culpa a Pablo, Pablo le echa la culpa a Natalia. pero Y vuelvo a lo mismo. Es a ratos muy efectista, porque utiliza recursos visuales que son muy aleatorios. Y salvo por la representación de Antares, que creo que es el código visual más fijo, el resto es muy... porque Nah, yo no Fabula sé. puede hacerlo. Pero estaba súper coherente, pues si Yo no. sí lo encontré Es coherente. como. Ujú. y también decir que, por ejemplo, hablando de esta idea como el lavado de imagen, si tú ahora buscas Pablo Undurraga, te salen puras cuestiones. ¿Quién es Pablo Undurraga? Y te salen entrevistas de esta película. Te Sí. salen lo que dice esta película. La Wikipedia de Pablo Undurraga la bajaron. Acá ya no puedes ver a Pablo Undurraga. Oh. Por eso no bajaron. me abría. Por eso no me abría. Sí, me pasó. Entonces, ahora cuando busques quiénes son esta gente, el documental va a pasar a... Lo que cuenta este documental va a pasar a ser como la conciencia de quiénes son estas personas, quiénes fueron. La realidad. Claro, y por eso, fíjense en Venía el hablando de poder. eso desde Civil War, siempre. La realidad la crea el audiovisual. Por eso piensen qué va a ser este documental. Va a ser un completo cambio rotundo de la percepción que se tiene de estas personas y del caso. Entonces, preguntémonos, ¿esto es verdad? O sea, esto es claramente una representación de una verdad que nunca vamos a conocer específicamente. Es solo una representación. Entonces los documentales, y esta es la prueba, como el documental no es la verdad objetiva, no es una obra audiovisual que busca representar la realidad misma como es real, sino que es cómo yo elijo mostrar la realidad y cómo yo pienso, cuál es mi perspectiva sobre lo real. Pero, igual el documental, lo bueno es que como es una historia real, hay hechos, y independiente de, hay ciertos hechos que fueron hechos, porque fueron hechos, no sé, el asesinato del gato, el viaje al sur, ¿cachai? Entonces te deja entrever que hay intencionalidad, pues, ¿cachai? Ellos sabían durante 9 meses que iban a realizar esto al finalizar los meses, pues, ¿cachai? Es como si eres una víctima, no sé, por un día, 2 días, pero tienes 9 meses para pensar algo, para arrepentirte. 9 meses, ¿cachai? 6 meses para arrepentirte de algo. Años tuvieron. Años, pues, ¿cachai? No, pero me refiero, ponte tú, de entre que se supieron que estaba embarazada a pasaron un par de meses. Lo mismo tú dices, años, pues, ¿cachai? Fueron años donde te podías haber preguntado, años, oye, ¿vamos en lo correcto? Le hacía leer a Castaneda, de partida así, Castaneda era como un manual para cómo ser brujo. Loco, esta gente se supone que era inteligente, se supone. El loco, Se supone. yo, ¿Cómo creíste todo esto? En el Valle del Elqui una vez fui ¿cómo se llama? Estaba en el Valle del Elqui y hay muchos hippies ahí que están en la misma onda que todos estos locos. Y recogí cuando a hippies que hacían deo. Y todos hablaban la misma weá que hablaban estos locos.
Y todos tenían plata, todos tenían educación, muchos trabajaron décadas y ya estaban viejos, mujeres, que era una que era doctora, trabajó como 30 años y después se fue a vivir al Valle del Elqui con la comunidad no sé dónde, hace ayahuasca todos los días y siente la energía del cuarzo que hay en el Valle del Elqui, no sé. Es gente, claro, es... No queremos, tampoco es como reírnos de esa gente, qué sé yo, porque pensamos de que su estilo de vida es como es su estilo de vida el que les sirve a ellos. Pero claro, es como una son gente como que tiene como una perspectiva del mundo que lo que les digáis es como que no estamos hablando, es como si estuviéramos hablando distintos idiomas. Les decís como es que está malo de pensar X cosas. Es como, no, en el sistema en el que estaban viviendo ahí en esa secta, era otra la realidad. Y es como, claro, un cambio total de la realidad, de que está correcto, de que es incorrecto. Y ahí, bueno, ahí vuelvo como al tema del... Claro, pero ahí está el tema, que ellos no vivían en la irrealidad, ¿cachai? Ellos trabajaban, ellos le mandaban planes al papá, pagaban cuentas, pasaban plata, hacían planes, pagaban, no sé, cargaban benzina, Mentían estratégicamente. traficaban desde Perú, ¿cachai? Tenían así como una red de tráfico, esta gente era sequísima, así como vivían en otro mundo, vivían bajo el puente, no, estos locos eran capísimos, capísimos. Oye, pero eso me recuerda a algo, ¿sabes? Yo el año pasado fui de extra al rodaje de una película. Fue una jornada. Diría qué película es y diría vayan a verla, pero me dijeron que me iban a seguir llevando de extra y no lo hicieron. Así que no. Así que no, por desgraciados. Pero, y más encima pagan poco. Pero entre el tumulto de extras que se necesitaban para esa escena, había una señora que se me acercó a hablarme. Habrá tenido unos entre 54 y 60 años, supongo. Pero una señora como muy extravagante en el sentido de su actitud, muy excéntrica, muy animosa. Y se me acercó de la nada y empezó a hablarme como de ella, de su vida, que le gustaba siempre andar metida de extra en los castings, teleseries. Decía que le encantaba como para hacer algo continuamente. Y de repente empezó a hablarme de su hijo y la conversación fue muy peculiar porque me hablaba de que su hijo era muy exitoso, ganaba mucho dinero y que de repente estaba tan aburrido como de tener tanta plata que conoció como un grupo de gente con los que se fue a vivir al campo y que tenían todos relaciones entre todos, tenían unas fiestas muy extravagantes. Y yo empecé a pensarlo, oye, esto no es como una secta, ¿sí? Y igual se me hace un vínculo con lo que estabas comentando tú, Gabriel. Quizás el patrón común de que muchas veces sea gente con mucho dinero es que quizás cuando ya lo experimentas como todo y quieres como tener algo diferente para no caer en monotonía, empiezas a buscar como una experiencia que sea diferente para ti, como aventurarte en algo. Quizás ese puede ser un antecedente de lo que te puede llevar como a involucrarte en este tipo de grupos. Claro, o sea, es un fenómeno que siempre ha sido así desde que salió por los 60, que sé yo, los Marilyn Manson. No Marilyn Manson. Charles Manson. Todos los chicos que lo seguían él, los que mataron a la Sharon Stone, todos ellos, eran todos también, todos ricos. Sharon Tate. Ando inventándome por un nombre. Sharon Tate, eran todos ricos también, o sea, tenían papás de plata que se escapaban. Claro, es parte del modus operandi. Hay un dato interesante de rescatar ahora acordándome de eso. El documental creo que dicen varias veces el primer sacrificio humano. Y hay otro sacrificio humano documentado por la prensa chilena. De hecho, la prensa chilena lo documentó en el año 1960, el 5 de junio, por una machi. Después del terremoto. Claro, después del terremoto lanzaron, no sé si acaso fue precisamente por el terremoto, pero creo que fue por una cuestión de desastres naturales que se sacrificó también a un menor, y eso fue documentado por la prensa, así que no es el primero. Y evidentemente no es el primero. Muchos. Hermano, onda, si la PDI que la lo hicieran más bien
Porque Sacaron es raro la terminología. Sacrificio humano. Sacrificio humano religioso, porque sacrificio humano han matado, o sea, de que gente se muere porque sí, muere gente todos los días. Sacrificio de gente muere como parte para que alguien entre a una banda, que le piden a alguien que te piden que vaya a matar a alguien para entrar a una banda. ¿Eso es un sacrificio Oye, humano? Claro. Oye, sacrificio y el de carabineros. Oye, hablando de contingencia nacional ahora, carabineros. ¿Sacrificio? En capaz que ahí estaban en ayahuasca, así como que ¡guay! Oye, Civil War, hermano, Civil War, qué No, droga. pero no creo que sea muy apropiado que hagamos chistes de eso hacia el final. Creo que Yeah, ok. Sí, tienes razón. Pero es como terrible, creo yo, que estemos como en un punto donde como que todos los días esté muriendo tanta gente. Y Yo- eran 3 personas de la forma en que fallecieron. Encuentro que... He escuchado muchas teorías que es un montaje, una conspiración de Carabineros de Chile para limpiar su imagen. Mira, quizás sí, puede ser, sí, todo es posible. Pero, No creo. mira, yo no creo. Si hubiera sido un montaje. No. Si hubiera sido un montaje. No. ¿Ya? Cos- ¿Tú crees que la gente dijo, sí, mátennos, quémennos, por favor, quémennos para que la institución limpie su imagen? No, pues, Es weón, que, sigue es que siendo algo terrible. en Chile es imposible escaparte de la idea de que es un montaje. O sea, todo es un montaje acá en Chile siempre, todo. Lo que Sí, pasa sí. es un montaje. Todo es un montaje de la izquierda, de la derecha, de los pacos, de los capuchas. Siempre todo es un montaje todo. Siempre. Exactamente. Y cachai que nosotros se supone que hablamos de películas de ficción y lo peor de todo es que las películas están tan relacionadas con la realidad que es imposible no tomar la contingencia en cada capítulo. Y ojo que las películas están montadas. Y además, pues son Son Sí, puros hay un- todos están montajes, montadas, son todo. programas, gente. Hay un proceso, gente, en la producción de una película, bueno, en la postproducción, cuando la película ya está filmada, que todos conocen como la edición, ¿cierto? Pero el nombre como técnico, clásico, es montaje, porque antes tendían como a yuxtaponer ¿cómo decir? Los fílmicos, los yuxtaponían y los fueran poniendo así como, ¡pum!, uno frente a otro, e iban montándolos. Y quedó como montaje. Dato aquí en Cinepiola, su programa 100% libre de ayahuasca. Su programa donde hablan de... Puta, yo me estaba quejando en el episodio anterior. No, estamos viendo películas con puntos de vista tan pesimistas de que la humanidad... y ahora estamos viendo como el documental de la secta, el sacrificio humano. Pero el mundo no se acabó así. Es que no, No. él decía que el mundo se iba a acabar según Antares, po, Sí, po. pero El ellos se 21 de iban a diciembre ir al lo iba a cielo. salvar, po. Se iban a ir a no sé dónde, al cielo, a la tierra prometida. Una Claro. Y no pasó nada y siguieron, Oye. siguieron siguiéndolo. O sea, empezaron a cuestionárselo, pero... Es como... No, pero ahí lo malo de Antares es que Antares caía por su palabra, ¿ya? Antares cae por su propia palabra porque Antares, si bien en toda su locura, él no puede contradecir su propia palabra. Y las veces en que a él lo derrotaron o ganaron ciertas cosas contra él, fue cuando usaron sus palabras en contra de él, porque Antares hacía muchas cosas, pero no faltaba su palabra. Claro, y además ¿Cachai? que estaba tan volado los últimos 6 meses que ya el loco tenía y yo creo que también tenía ya sabía funcionar bajo tanta ayahuasca él, yo cacho. O sea, ya, porque si es que yo fumara ayahuasca, quería out como por 3 semanas. Pero ese loco como que fuma ayahuasca y seguía como constantemente en la manipulación. Entonces yo creo que ya sabía cómo manipularlos a todos. Y ya estaba totalmente desquiciado, ya estaba en Júpiter ese weón y lo único que sabía era que lo que dijera le iban a hacer caso y se contradecía, decía weas que no tenían sentido, como que el bebé iban a hacerlo a los 10 meses. O sea que bueno, es como... Yo ¿Por qué? diría que Es como que no, eso yo es- sé que van a ser a los 10 meses. Es como, weón, ¿qué estáis haciendo? Así como- Eso parecería que el loco igual estaba en Júpiter, pero el loco lo sabe. El loco lo sabía desde que pidió, desde que tiró del que pidió a Pablo que encerraran a la gata.
Sabía lo que iba a hacer porque lo empezó a preparar desde antes, quizá eso creo que fue años antes de, po. Lo tenía en su mente planeando durante años, lo fue Y eso- estratégicamente de a poquito asesinando más animales, ¿cachai? Dándole tarea un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande. Después tomó a su pareja. Uno pensaría así, este loco está loco, no tiene sentido. Pero por eso te digo, se van para el sur, la separa a ella en otra casa. No, Esto es es demasiado que, y ahí estratégico. también yo tengo la duda de que qué tanto de él es como la falta quizás del documental al no tener ningún tipo de... Los familiares de Antares creo que no quieren hablar, el único que habla es el tío y ahí tengo entendido de que el tío como que realmente ni siquiera conoció a Antares, como desde lo que Sí. es de lo que él sabe nomás, así como que... Mejor. eh, es como... No, él estuvo ¿Por en qué? una banda ¿Por y- qué sí. Antares? El documental se llama Antares, pero no sabemos por qué hizo lo que hizo, porque sabemos más o menos de toda la gente que son líderes de sectas, ¿por qué lo hacen? Por poder. Es como a eso siempre se reduce. ¿Por qué hicieron toda esta weá? Por poder, porque sentían poder al dominar a toda esta gente. Y decimos, ok, por eso creó la secta Antares, pero ¿por qué mataron a bebé? ¿Por qué quería hacer eso? Y si es que lo preparó desde tanto tiempo, desde que empezó a matar desde que mató al gato, que 2 años antes ya sabía que en 2 años más quizá iba a matar a una guagua. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque él lo decía, pues él lo atacaban las fuerzas oscuras, pues él se sentía atacado por ¿Tú las crees que él fuerzas se oscuras. creía el cuento de que era... En su delirio, claro. en la mente de él y en la de todos, eso era real, por eso te decía, Pablo veía las alas de Antares, Sí, es que yo me Antares creo era totalmente... atacado por la... Yo entro en la ficción yo me creo Sí, po. dentro del documental de que la secta lo veía como Dios. Lo que me cuestiono es como pensando, porque tampoco el documental no lo contesta y nunca lo vamos a saber, es que si es que No, el po. mismo Antares se lo creía o no. Claro, si es que él en verdad era show, estaba Precisamente. atrapado. O que quizás no se lo creía y se lo terminó creyendo, porque Se lo terminó creyendo. cuando tenés tanta gente que te cree una cuestión que esté diciendo, tú mismo te la crees. Y Ah, tienes 8000 kilogramos de ayahuasca en tu organismo. Exacto. Claro, En- pero por en tu eso, sangre. pero pregúntense, no hay cantidad de ayahuasca suficiente para que un loco viaje hasta Perú, ¿cachai? Así como descubriendo lugares ancestrales. De la nada, así como, ¿cómo este loco logra todo esto sin saberlo? Es como... O sea, yo cuando me drogué con marihuana, ¿te acuerdas, Cristóbal? Y me empecé a reír de una estatua. Por eso, pues, ¿cachai? Exacto. Tú te pusiste a reír no sé, de ridiculeces, te pones a reír, no sé, pues, Pero no es que dijiste, eso- me voy a ir a Cusco, voy a tomar un pasaje a Tailandia. No, pues, ¿cachai? No así esas cosas, ¿no? Pero es que, bueno, vi un busto que es de un fundador de la... Ni siquiera eso, sé. así Y cosas pensé sin que era sentido, Gabriela po. Mistral. ¿Cachai? Eso La gente drogada, mira, todavía se ríe. La gente drogada hace cosas sin sentido, cosas ridículas, cosas para Ay, reírse, ay, ay. ¿cachai? Por eso, la gente bajo la influencia de las drogas no arrienda un fondo por un año, ¿cachai? Sí. No firma un contrato Es por que un igual, año, ¿no? yo creo que también eso va de que tenían como tolerancia ya, pues si ya aprendieron a funcionar bajo la ayahuasca a esa altura. Por eso Por yo eso, creo pues que entonces para el fiscal, para el fiscal y para la policía eran imputables. Eran imputables porque no podían alegar demencia porque estaban bajo el efecto de la droga y habían pasado un largo tiempo, ¿cachai? En esta interacción, pues entonces. Además, tomaban decisiones lógicas, como Po. Natalia, como por un instinto maternal, igual sabía que algo, bueno, ella igual Pero participó si de atarle los le brazos al... dijeron, po. Le Sí, dijeron pero- así como, es un ser oscuro, vamos a aniquilarlo. Eso es lo que hacemos con los seres Claro. oscuros. Y después se la llevan, lo cual es como una resolución lógica para que ella no intente evitarlo. Entonces, saben en parte del delirio lo que Claro. están haciendo también. siempre Sí. supieron, es como la disonancia, pues, sabían lo que estaban haciendo estaba mal, pero como que al mismo tiempo se lo creían, al mismo tiempo que sabían que estaba mal, entonces se mentían a sí mismos, o quizás se mienten en el post, como mirando para atrás, de que quizás en el momento ellos estaban así full, oh, debemos darle y queremos matar a la guagua y tenemos... Pero una vez que
una vez que pasó y que se les vino abajo toda la fantasía de Antares, Un golpe a tierra. claro, viene un golpe a tierra de quizás como de darte cuenta de que a lo mejor pensaban de que efectivamente el mundo se iba a acabar y el mundo no se acabó, que mucha gente, uno se lo olvida, mucha gente pensaba de verdad que el mundo se iba a acabar, mucha gente como que no hizo Hermano, nada, yo pero, pasé el 2000. Eso sí fue una locura cuando pasó el 2000. sí, pero mucha gente se lo creía y, o sea, y aunque no te lo creías, eran como, oye, y capaz que se acabe, ¿tú crees que se acabe? O sea, se conversó durante años como constantemente de que de verdad se iba a acabar, entonces a lo Salió mejor... hasta una película de cine catástrofe que se llamaba 2012. Pero si Sí. ahora era lo mismo, Sí. ahora era para el eclipse. Para el eclipse, luego que para el eclipse. Claro, que no sé siempre qué hay algo de... eclipse. Y la gente se lo termina creyendo, entonces si es que ya estáis como tan metido en la secta y tan te lo creíste, a lo mejor sabían de que estaba mal, pero pensaban de que, es que Dios nos va Salvar. nos va a salvar y vamos a ascender al cielo, qué sé yo. Y claro, una vez que se acaba esto, es como revisión como para atrás, como cambiar tus recuerdos un poco de que tú estabas haciendo algo queriendo, cambias tus recuerdos de que, no, yo estaba siguiendo órdenes nomás. Que pasa con los soldados también, pasa mucho con los soldados, no, yo seguía órdenes nomás y la gente... Sí, po. Los boinas Eso sí que negras. gente vea el documental, por favor, para que no caigan en estas cosas, por favor. ¿Ya? Sí. Yo creo que vamos cerrando, ¿no? Vamos cerrando, Vamos ¿cierto? cerrando. Ya. ¿Algunas últimas palabras antes de despedir el capítulo con respecto al documental? Yo creo que recomiendo el documental y les digo, gente, tengan cuidado, no se crean todas las cosas que escuchan. Primero por los documentales son cine, son historias, no son la realidad. No se crean todo lo que ven. Incluso los documentales de Nat Geo, ustedes ven al león que persigue a la gacela, qué sé yo, son 3 leones distintos que capturaron a lo largo de 2 años y que los cortan que pareciera que el león persigue a la gacela. Todo Claro. es construcción, todo es ficción Exactamente. realmente. Todo tiene su punto de vista. Así que, y tengan cuidado en su vida normal, en su vida real. No le crean a lo que cualquier one les dice. Usen su pensamiento crítico, por favor. Que no les pase lo que les pasó a estos guanes. Menos si se llama Ramón. Ya pues, entonces, gracias por estar... Ay, No, dale, casi. No, eso, mi opinión final, igual, lo mismo que Gabriel, por favor, advertirles. Si buscan guía espiritual, no busquen a alguien que se llame Ramón ni Antares de la Luz, por favor, ya. Sean conscientes, tengan cuidado, protejan a sus familiares, por favor. Vean que sus familiares no están de gira por Latinoamérica, que vean que sus familiares no se junten con la gente adecuada, que sea real, porque aquí todo es ficción. Aquí Bueno, todo y es ficción. parte del abandono de esos personajes también va por la familia. Si el Sí. papá de Pablo nunca se cuestionó, oye, ¿en qué andará mi hijo? Si no, lo llamaré por teléfono. Igual No, tenía como nada. 24 años y él Súper recorriendo joven. a la concha de su madre, haciendo quizás que weá, y el loco decía, sí, hijo, toma, acá tenéis plata. Sí, toma Sí. para la ayahuasca. Ya, finalmente. El falso documental no es el metraje encontrado, por favor, paremos con esa confusión. Metraje encontrado, las películas que están desde la perspectiva de la cámara. Vemos todo en primera persona. El falso documental, The Office es un falso documental. Se nos da la ilusión de que estamos viendo algo que está filmado como un documental, pero obviamente no es un documental, es una ficción al 100%. Eso. Así que nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Cine Piola. Adiós. Bye.